Perdí 5 años de recuerdos. No es una frase bonita ni poética. No es una segunda oportunidad envuelta en luz dorada como en las películas. Es un agujero negro en la vida de alguien. Es mirar tu propio cuerpo y sentir que te lo prestaron. Es abrir los ojos y descubrir que, mientras tú estabas apagada, el mundo siguió moviéndose, y tú seguiste dentro de él, caminando, amando, suplicando, rompiéndote, sin que tú estuvieras ahí para verlo. Lo primero que recuerdo es la luz. Una luz blanca, insoportable, clavándose detrás de los párpados como si alguien hubiera dejado una lámpara encendida dentro de mi cabeza. Intenté moverme y un dolor agudo me atravesó la muñeca. No fue un dolor cualquiera, fue un dolor que venía con memoria física, como si mi cuerpo sí supiera exactamente lo que pasó, aunque mi mente estuviera vacía. Me incorporé con torpeza. La habitación olía a desinfectante y a metal. Había un pitido constante, mecánico, que me dijo hospital antes de que lo entendiera con palabras. Y luego escuché una voz, muy cerca, una voz masculina que fingía paciencia con alguien al teléfono. Señor Sinclair, su esposa está despierta. Está en el hospital. ¿Le gustaría venir a verla? La frase me quedó flotando. Su esposa. Yo no tenía esposo. Yo tenía 18 años. Tenía clases, tareas, un cuarto de estudiante, un flechazo ridículo por un chico inalcanzable de último año. Desde el otro lado del teléfono llegó una respuesta seca, cruel por lo casual, como si no importara ni siquiera lo suficiente como para ser cruel a propósito. ¿De está muerta? Si no, no me molesten. Y colgó. El hombre que sostenía el teléfono soltó un suspiro que sonó más a esto otra vez que a preocupación. Se giró al notar que yo lo miraba. Su rostro no era el de un médico, era el de alguien que vivía entre trajes y agendas, alguien entrenado para no conmoverse. Señora Sinclair. Me quedé viéndolo, esperando que corrigiera su error. Que se riera incómodo y dijera perdón, me equivoqué de habitación. Pero su cara se tensó, como si mi silencio lo irritara. ¿Te refieres a mí? Pregunté, y mi voz salió pequeña, ajena. Por primera vez vi una grieta en su máscara. No fue compasión. Fue desconcierto, y luego algo parecido a fastidio. ¿No me reconoces? Soy Zack. El asistente del señor Sinclair. Señor Sinclair volvió a sonar en mi cabeza. Como un apellido pesado. Como una puerta que no quería abrir. ¿Quién es el señor Sinclair? Zack frunció el ceño. Y ahí, sin que yo lo pidiera, el mundo se volcó sobre mí con una crudeza tan cotidiana que fue peor que cualquier grito. Señora Sinclair, el señor Sinclair está muy ocupado. Su intento de suicidio no captará su atención. Y fingir amnesia tampoco. Sentí que se me helaba el estómago. Intento de... No pude terminar. Mi muñeca ardió como si quisiera recordarme. Bajé la mirada y vi el vendaje. Blanco. Limpio. Demasiado limpio para ocultar lo que había debajo. Zack dio un paso más, y su voz se volvió aún más áspera, como si le diera vergüenza estar diciéndome algo tan obvio. Lleva casada con el señor Sinclair 5 años. 5. Y desde entonces no ha hecho más que causarle problemas. Él no se ha enamorado de usted. No lo hará. ¿No cree que ya es momento de dejar de insistir? Lo miré, y me sorprendió algo que no tenía sentido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un rechazo automático hacia Zack. Una repulsión instintiva, como si mi yo de 25 lo hubiera odiado tantas veces que se le quedó impregnado en los músculos. 5 años. La cifra me golpeó como un ladrillo. Me deslicé de la cama con las piernas temblorosas, ignorando su mirada, y casi corrí hacia el baño de la habitación. Cerré la puerta y me quedé frente al espejo. Me vi. Era yo, pero no era yo. Mis rasgos eran los mismos, sí. Pero había algo en la expresión, en la piel, en la manera en que mis ojos se sostenían a sí mismos, como si hubieran llorado demasiado y se hubieran acostumbrado a eso. Como si mi cara hubiera aprendido a ser más vieja. Me toqué las mejillas. Me toqué la frente. Me miré la boca. No, susurré, como si el espejo me estuviera jugando una broma. No había viajado en el tiempo. No estaba soñando. No estaba en una película rara. Simplemente, yo no estaba completa. Conservaba mis recuerdos hasta los 18. Todo lo demás era un vacío. Un tramo entero de vida arrancado de raíz. Y, aparentemente, dentro de ese vacío,
yo me había casado. No con cualquiera. Con Ethan Sinclair. El nombre me cayó con un reconocimiento inmediato, violento, como una foto vieja que te deja sin aire. Ethan Sinclair había sido mi amor platónico de universidad. El chico perfecto que caminaba como si el mundo ya le perteneciera. Atractivo, impecable, de buena familia, brillante. Frío. Tan frío que eso, en mi mente inmadura, lo convertía en un reto. En algo profundo. Yo lo había mirado desde lejos. Lo había idealizado hasta convertirlo en un mito. Y ahora, era mi esposo. Cuando salí del baño, Zack seguía ahí como si la habitación fuera su oficina. ¿O de verdad, 5 años? Pregunté con la voz hecha polvo. Él rodó los ojos. Se casaron cuando usted tenía 20. No hubo ceremonia. Fue impulsivo. Ustedes se registraron. Y después empezó todo. Empezó todo. Como si esa frase pudiera contener una vida entera derrumbándose. Me habló de Olivia James, la amiga de la infancia de Ethan. Su cercanía. Su primer amor. Me habló de mí, o mejor dicho, de la versión de mí que yo no recordaba, desesperada, impulsiva, obsesiva. Tácticas extravagantes, dijo. Escándalos, dijo. Y cuando soltó la parte del suicidio, lo dijo con el mismo tono con el que alguien menciona que se cayó un vaso. Lo amenazó con suicidarse si no cortaba contacto con Olivia. Él se negó. Le dijo que si quería morir, lo hiciera. Sentí náuseas. ¿Y yo? Zack me miró un segundo, sin rastro de compasión. Usted se cortó las venas. Esa frase fue un cuchillo más profundo que cualquier vendaje. Porque yo, la Aria de 18, jamás habría creído capaz de eso. A mí me daban pena las personas que se deshacían por amor. Me parecían patéticas. Me parecía inconcebible perder la dignidad por alguien que no te quiere. Y, sin embargo, mi cuerpo era prueba de que yo sí lo había hecho. No recuerdo cuando firmé el alta, pero recuerdo el regreso a casa. La palabra se me atragantaba. No era casa. Era una mansión. El portón, la entrada, los jardines recortados como si los hubieran peinado, todo gritaba una riqueza que no encajaba con mi último recuerdo de mí misma comiendo ramen barato a medianoche mientras estudiaba. El vestidor era más grande que mi antiguo apartamento. Había ropa colgada en filas, organizada por colores, por estilos, por estaciones. Había cajones con joyería que no reconocí. Zapatos que parecían de otra mujer. Perfumes caros que olían a alguien que yo no sabía ser. Me quedé de pie en la habitación principal, la habitación que compartíamos, sintiendo el lujo como una presión en el pecho. No era comodidad. Era un recordatorio. Un mira lo que tienes. Un ¿cómo te atreves a quejarte? Entonces escuché la puerta. Y ahí estaba. Ethan Sinclair. Lo vi y, por un segundo, mi yo de 18 quiso traicionarme. Quiso sonreír. Quiso sentir ese cosquilleo estúpido, ese es él. Porque era exactamente el Ethan que yo había idealizado, los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula firme, el mismo porte impecable. Pero había algo más, algo que el ideal no tenía, cansancio. Dureza. Una frialdad entrenada en despreciar. Me miró como se mira un problema que ya se ha repetido demasiadas veces. Aria, ¿qué estás tratando de hacer ahora? Entró al vestidor con zancadas largas, casi rozándome. Tomó una bata. Salió sin mirarme como si yo fuera parte del mobiliario. Mi garganta se apretó. ¿Qué tratas de hacer ahora? Como si mi sola existencia fuera una estrategia. No estoy tratando de hacer nada, dije, y me sorprendió que mi voz no sonara suplicante. Sonó, plana. Como si la Aria de 18 se hubiera sentado al volante por primera vez en años. Ethan se detuvo un segundo. Me miró de reojo, como si esa respuesta no encajara en su guión. No solías estar tan calmada. Su tono fue casi acusatorio. ¿Ahora cambiaste de estrategia? Mi estómago se revolvió. ¿De verdad yo era así? ¿De verdad yo lo perseguía? Respiré hondo, sosteniéndome de una idea simple, no recordaba. No tenía por qué seguir actuando como esa mujer que, al parecer, se había destruido por él. Ya no va a pasar, dije. Yo esperaba que se aliviara. Que su cuerpo soltara tensión. Que dijera gracias. Pero no. Su expresión se oscureció, como si mi indiferencia lo irritara más que mi desesperación.
No tengo tiempo para tus dramas. He estado ocupado. No respondí. Me estaba acostumbrando a una sensación que me daba miedo, no sentir nada por él como antes. Era como despertar de un hechizo y, al ver el truco, sentir vergüenza de haber aplaudido. Isen me estudió en silencio, y luego su mirada se volvió gélida. Y deja de molestar a Olivia. No tiene la culpa. Y aunque vuelvas a amenazar con suicidarte, no vas a lograr nada. Ahí fue cuando lo entendí del todo. En su mente, yo no era su esposa. Yo era un estorbo. Un accidente legal. Una mancha en su rutina. Y lo peor fue que él lo decía con una convicción tranquila, como si fuera obvio que yo merecía ese lugar. Se fue al baño. Cerró la puerta. Como si mi presencia ensuciara el aire. Me dejé caer en la cama enorme y sentí que el colchón me tragaba. Me presioné la muñeca vendada. Me ardió. Y con ese ardor vino una pregunta que me humilló por dentro. ¿Cómo llegué a esto? No tenía respuesta. Solo un vacío. Solo un cuerpo con cicatrices y una vida de la que yo no era dueña. Esa noche, lo que pasó fue peor que un grito. No fue una discusión. No fue un escándalo. Fue intimidad, sin amor. Isen se metió en la cama como si me correspondiera. Como si mi cuerpo fuera una obligación conyugal que se cumple cuando estorba el silencio. Sentí el colchón moverse. Sentí su calor. Giré la cabeza y lo vi mirándome con esa intensidad oscura, reprimida, como si estuviera irritado incluso de desear. ¿Qué haces? Pregunté, y mi voz sí tembló. Él no respondió. Me rodeó la cintura, me atrajo, como si mi incomodidad fuera parte de un juego que él ya conocía. Sus manos se movieron con una destreza que me hizo sentir vergüenza, no placer. Vergüenza de no saber, vergüenza de mi cuerpo reaccionando aunque mi mente gritara no. Intenté apartarme. Su expresión titubeó un segundo, y pensé que tal vez iba a detenerse. Pero no. Su rostro se cubrió de fastidio. Aria, deja de hacer berrinches. Esa palabra me atravesó. Berrinches. Como si mi límite fuera un capricho. Fue ahí donde mi yo de 18 se incendió por primera vez de verdad. No por celos. No por Olivia. Por dignidad. Soy tu esposa, ¿no? Dije, tragándome el temblor. Me corté las venas. Estuve en el hospital. Ni siquiera preguntaste si estoy bien. Solo regañas. ¿Con qué derecho me tratas así? Mi enojo lo encendió. No como alguien que se siente culpable. Como alguien que odia perder control. Me agarró la muñeca. Justo la herida. El dolor fue eléctrico. Me mordí el labio para no gritar. Las lágrimas me llenaron los ojos de inmediato, y lo vi darse cuenta. No de mi sufrimiento. De lo que significaba para él, una escena. Un problema. Y aún así, por un segundo, vi algo raro en su mirada. Algo que parecía culpa, pero no era amor. Era incomodidad. Aflojó la mano y se giró, abrazándome desde atrás como si ese gesto pudiera borrar el daño. Lo dejaré pasar una vez más, dijo seco. Pero no vuelvas a fingir un intento de suicidio para presionarme. La palabra fingir me golpeó como si me hubiera escupido. Yo no podía zafarme. Me sujetaba con fuerza, no como ternura. Como posesión. Y ahí, con su brazo como una cadena alrededor de mi cintura, entendí una cosa aterradora. Mi matrimonio no era un lugar donde yo pudiera pedir amor. Era un lugar donde yo tenía que sobrevivir. A la mañana siguiente bajé al comedor y me encontré con otro golpe frío, disfrazado de normalidad. La mesa estaba llena de platillos como de revista. Un desayuno que parecía banquete. La ama de llaves me saludó. Buenos días, señorita Aria. Señorita. No señora. Ese pequeño detalle me erizó la piel. ¿Por qué a mi señorita si era esposa? ¿Por qué esa palabra sonaba como invitada tolerada? Isen ni siquiera levantó la mirada. Ven a desayunar. Me sirvieron un pudín con aroma a mango. Fruncí el ceño sin saber por qué, hasta que la ama de llaves lo dijo con orgullo. Es la receta especial de la señorita Olivia. La preparó con mangos traídos desde Europa, sus favoritos. La frase fue una bofetada. Mango europeo. Olivia favorita. Olivia presente incluso en mi mesa. Empujé el plato. No lo voy a comer.
Isen dejó los cubiertos con un tintineo controlado. Me miró como se mira a alguien que está a punto de empezar otra vez. Aria, ya basta. Sentí una rabia vieja, heredada, que no era mía pero vivía en mí. ¿Te enfada que no coma mango, o te molesta que no lo acepte porque viene de Olivia? ¿Cuándo vas a superar esos celos? Celos. Siempre celos. Como si todo lo que me dolía se redujera a una emoción ridícula, como si el problema no fuera que mi esposo metía a otra mujer en nuestra vida como si fuera decorado. Entonces escuché. Señor, la señorita Olivia ha llegado. Y la casa cambió de energía. Entró una mujer alta, esbelta, con ese tipo de belleza que parece diseñada para inspirar confianza. Su voz era suave, dulce, ensayada. Isen, ¿estás aquí? Los empleados la saludaron con familiaridad, con cariño. A mí me decían señorita Aria como quien dice la de arriba. A ella, señorita Olivia como quien dice la de casa. Olivia me miró con preocupación. Aria, supe lo de tus venas. ¿Te sientes mejor? La frase sonó correcta, humana. Pero yo no pude. No podía olvidar que ella era la amiga de la infancia, la primera, la que siempre está. Solté un bufido. ¿En serio vienes a preguntar eso? Sabías que no quería verte y aún así apareces. Olivia parpadeó, herida perfecta. Lo siento, tal vez no debí venir. Isen la miró con algo que me dolió más que un insulto, paciencia. No es tu culpa, dijo, y la frase no era para mí. Fue en ese instante, ahí, con la mesa llena de lujos y el mango europeo como símbolo absurdo de mi humillación, cuando sentí el quiebre completo. No amor. No celos. Asco. Asco de la versión de mí que se había quedado aquí 5 años rogando migajas. Me levanté sin decir nada y subí las escaleras ignorando las miradas. Escuché a Isen disculpándose con Olivia por mi comportamiento, como si yo fuera una niña caprichosa que no sabe controlar sus emociones. Cuando cerré la puerta de la habitación, me quedé de pie, respirando rápido, como si hubiera corrido kilómetros. Miré el espejo del baño otra vez. La mujer de 25 años me devolvió la mirada. Tenía ojos cansados. Ojos vacíos. Ojos que habían aprendido a vivir con el rechazo. Y entonces pensé. Si perdí 5 años, tal vez no es una tragedia. Tal vez es una salida. Empecé a buscar pistas como una detective en mi propia vida. Abrí cajones, carpetas, sobres. Encontré facturas. Documentos. Cosas a mi nombre que no recordaba haber firmado. Y encontré un diario. Un cuaderno pequeño, gastado por las esquinas. Mis manos temblaron al abrirlo, no por emoción, por miedo. Porque una parte de mí sabía que ahí estaba la verdad que Zack y Isen habían escondido debajo de la palabra celos. Las últimas entradas eran recientes, escritas con una letra que era mía, pero más apretada, más desesperada. Leí. Y sentí que se me helaba la sangre. No eran frases de una loca obsesiva. Eran frases de una mujer que se estaba dando cuenta, tarde, de que vivía dentro de una jaula. Escribía de cómo Isen invitaba a Olivia a propósito cuando yo estaba más vulnerable. De cómo hacía comentarios sutiles sobre mi apariencia, mi inestabilidad, mi exceso de emociones, y luego sonreía como si fuera broma. De cómo, cuando yo reaccionaba, él se volvía frío y decía, ¿ves? Esto es lo que digo. Estás fuera de control. Mi yo de 25 había escrito algo que me dejó temblando. No sé qué es peor, que me odie o que disfrute provocarme hasta romperme. Y luego encontré un borrador de divorcio. Documentos incompletos. Nunca presentados. Había querido irme. Había pensado en irme. Algo me detuvo. Cerré el diario y sentí un dolor de cabeza brutal, como si mi cerebro intentara forzar recuerdos a golpes. Me metí a la ducha buscando silencio. Fue ahí, bajo el agua caliente, cuando me llegó la náusea. No una náusea emocional. Física. Repentina. Tuve que sostenerme de la pared. Y entonces, como si mi cuerpo me tirara una verdad encima, pensé. No. No podía ser. Salí, me envolví en una toalla y abrí el gabinete del baño. Mis manos se movían solas, como si ya supieran qué buscar. Y lo encontré. Una prueba de embarazo sin abrir. Mi yo de 25 ya sospechaba. La abrí con dedos torpes. Seguí instrucciones. Esperé. Los minutos más largos de mi vida.
Cuando vi el resultado, sentí que el mundo se partía en dos. Positivo. Me quedé sentada en el borde de la bañera, sin aire. Estaba embarazada de Ethan Sinclair. Y la primera emoción que sentí no fue alegría. Fue pánico. Porque, en mi mente, yo seguía teniendo 18 años. Seguía siendo un estudiante con un flechazo ridículo. Y mi cuerpo estaba a punto de ser madre, dentro de una relación que olía a manipulación y a desprecio. Me limpié las lágrimas, escondí la prueba como pude, e intenté recomponerme, cuando escuché la puerta de la habitación. Pensé que era Ethan. Pero era Olivia. Estaba sentada en el borde de la cama como si esa fuera su casa. Su expresión no era dulce. Era seria, pesada, cansada. Aria, tenemos que hablar. ¿Qué haces aquí? Solté, brusca. ¿Vienes a fingir compasión otra vez? Olivia me sostuvo la mirada con una firmeza que no esperaba. Y cuando habló, su voz era otra. No soy quien crees que soy. Y Ethan no es el hombre que tú crees. Me reí, amarga. ¿Me vas a decir que no estás enamorada de mi esposo? ¿Que no disfrutas verme humillada? Olivia tragó saliva. Y por primera vez vi algo real, dolor sin adorno. No voy a mentirte. He estado atrapada. He sido parte de esto. Pero no es amor. Es control. Y lo que él hace contigo, lo ha hecho conmigo de otra forma. Me mostró su teléfono. Mensajes. Audios. Capturas. Pruebas. Evidencia de cómo Ethan nos había usado a las dos como piezas para alimentar su ego, para sostener una narrativa donde él siempre era el que soportaba a una esposa inestable y cuidaba a una amiga vulnerable. A Olivia le decía que yo era peligrosa. Que lo acosaba. Que él estaba atrapado conmigo por obligación familiar y reputación. A mí me hacía sentir que yo era una vergüenza. Que yo lo arruinaba. Que mi existencia era un obstáculo para su grandeza. Nos había enfrentado con una precisión quirúrgica. ¿Por qué me enseñas esto ahora? Pregunté, con un nudo en el estómago. Olivia bajó la voz. Porque algo cambió en ti después del hospital. Tu mirada es diferente. Y por primera vez creo que podríamos salir de esto. Me quedé quieta. Sentí miedo de decirlo. Miedo de que sonara absurdo. Pero lo dije. Perdí la memoria, Olivia. No recuerdo nada desde los 18. Ella me miró como si la hubiera golpeado. Luego su rostro se transformó en comprensión. Por eso estás así. Por eso no reaccionas como antes. Yo asentí, tragándome la vergüenza. Y hay algo más. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue pesado, casi sagrado. Olivia se acercó y me tomó las manos. Y no fue un gesto teatral. Fue un gesto humano. Vamos a salir de esto, dijo. Las dos. Y ese bebé no va a crecer aquí. Esa noche, por primera vez desde que desperté, no me sentí sola. Y eso fue lo más irónico de todo. La mujer que yo había señalado como enemiga era la primera persona que me miraba como alguien real. Los días siguientes fueron un entrenamiento emocional. Olivia y yo aprendimos a hablar en códigos, a respirar como si todo fuera normal mientras documentábamos cada detalle. Descubrimos cosas financieras que me hicieron temblar. Cuentas a mi nombre. Movimientos que yo jamás habría autorizado. Transferencias raras. Ethan estaba desviando fondos, limpiando su imagen con mi firma, usando mi apellido como escudo. Era el tipo de hombre que te destruye y luego te usa de coartada. Empezamos a grabar. A guardar. A copiar. Una noche, el dispositivo captó a Ethan hablando por teléfono, riéndose de mí. No voy a repetir exactamente sus palabras porque todavía me revuelve el estómago, pero el mensaje era claro, yo era esa loca, un estorbo. Olivia era su juguete. Y él se veía a sí mismo como un genio por mantenernos girando alrededor de él. Cada prueba era una puñalada y una liberación al mismo tiempo. Las náuseas empeoraron. Tenía miedo de que Ethan lo notara. No quería usar el médico de la familia Sinclair. Olivia consiguió una ginecóloga discreta. 6 semanas. 6. Cuando la doctora me preguntó si el padre estaba emocionado, se me quebró la voz. Y en sus ojos vi algo que me dolió más que la lástima, preocupación. Salí de ahí con vitaminas prenatales y con un dato que me perseguiría después.
Apoyo psicológico para embarazos en situaciones de violencia. Violencia. Esa palabra empezó a acomodarse en mi mente, no como un golpe. Como un rompecabezas que por fin encaja. Olivia me llevó a un apartamento pequeño, fuera del centro. Modesto. Cálido. Real. Lo compré en secreto, me confesó. Por si algún día necesitaba escapar. Ahí entendí que no era la otra. Era otra víctima. Solo que con otro disfraz. Volví a la mansión esa noche porque todavía necesitábamos tiempo. Apariencias. Un margen para presentar todo legalmente. Isen llegó tarde, irritado, con esa presencia de hombre que cree que el mundo le debe silencio. No notó mis náuseas. No notó mi cara pálida. No notó nada. Pero escuché una llamada. ¿Qué quieres, Olivia? Dijo, molesto. No puedo hablar ahora. ¿Qué? ¿Estás segura? Bien. Estaré ahí en 1 hora. Minutos después, recibí un mensaje de Olivia. Lo saqué de la casa. Revisa su despacho. La combinación de la caja fuerte es tu fecha de nacimiento. Sentí el corazón en la garganta. Esa noche entré al despacho de Isen como si estuviera cometiendo un crimen. Y, en cierto modo, lo estaba robándole el control. Encontré la caja fuerte detrás de un cuadro. Mi fecha de nacimiento la abrió. Dentro había dinero, documentos y un USB. Me temblaron las manos al sostenerlo. Lo conecté en mi laptop en la habitación y vi lo que ningún matrimonio debería contener: pruebas de infidelidades, transacciones, archivos que olían a delitos. No errores. Delitos. Copié todo. Le escribí a Olivia. Lo tengo. Siguiente paso. Haz copias. Mañana en el café. Ya contacté a abogado. Esa noche casi no dormí. Isen se metió a la cama y su cercanía me dio escalofríos. No por deseo. Por peligro. Al día siguiente conocí a Daniel Morales. Abogado. Maletín. Ojos de hombre que ha visto a muchos Isen Sinclair antes. Me habló de divorcio, de orden de restricción, de custodia. Me dijo algo que todavía resuena. Hombres como él se vuelven más peligrosos cuando sienten que pierden. Y yo entendí que no bastaba con querer irme. Tenía que salir bien. Tenía que salir viva. Con mi bebé. Cuando volví a la mansión, Isen me esperaba. Y su voz era demasiado calmada. ¿Dónde estabas? Mentí. Aire fresco. Compras. Me miró como quien analiza una grieta en una pared. Entonces hizo algo que me desconcertó, cambió el tono. Se volvió amable. Me invitó a cenar. Dijo que me amaba. En otro contexto, yo habría llorado de felicidad. La Aria de 25, la que se cortó las venas, probablemente habría creído que por fin lo logró. Yo no. Porque cuando me dijo te amo, mi estómago se revolvió como si mi cuerpo supiera la verdad antes que mi mente. Y entonces, en medio de esa cena perfecta, él soltó, casual. He notado que has pasado tiempo con Olivia. Me alegra que por fin se lleven bien. Su sonrisa fue pequeña. Controlada. Y yo sentí el frío de la sospecha como una mano en la nuca. Esa noche intentó tocarme. Inventé dolor de cabeza. Mentí con una habilidad que me dio asco. Le escribí a Olivia. Está raro. Demasiado amable. Creo que sospecha. La respuesta de Olivia llegó como un cubetazo. Ten cuidado. Descubrí que me estaba siguiendo. Todo se aceleró. Daniel dijo, vete antes de que reciba la notificación. Olivia dijo, no te quedes sola. Yo esperé a que Isen estuviera en una reunión y empecé a empacar lo mínimo. Y entonces escuché la puerta principal abrirse. Demasiado temprano. Su voz resonó desde abajo. Aria. Mi sangre se congeló. Subió. Entró. Cerró la puerta. Su cara estaba seria, y en sus ojos había algo que me hizo entender que el juego se acabó. Recibí una llamada del banco, dijo. Alguien ha estado tratando de acceder a nuestras cuentas conjuntas. Yo mentí. Otra vez. Torpemente. Él dio un paso hacia mí. Casi tan extraño como encontrarte con Olivia y un abogado en un café. Mi corazón se hundió. Su mano estaba en el bolsillo de su chaqueta, aferrando algo.
Retrocedí hasta que mi espalda tocó la ventana. ¿Y crees que soy estúpido? Y dijo con una calma que era peor que gritar. ¿Crees que no sé cuándo mi esposa conspira contra mí? Fue entonces cuando sacó la mano. Y vi lo que sostenía. La prueba de embarazo positiva. Me quedé sin aire. ¿Cuándo pensabas decirme esto? Su voz era hielo. ¿O pensabas llevarte a mi hijo lejos de mí? No supe qué responder. Mi mente se movía a toda velocidad buscando una salida que no existía. Acabo de enterarme, dije, y fue una mentira débil. Mentirosa. Su mirada se clavó en mí con un odio que no era rabia de marido. Era rabia de dueño. Revisé tu teléfono, dijo. Lo sé todo. Y entonces sonó el timbre. Una vez. 2 veces. Isen me miró con suspicacia. ¿Esperas a alguien? No pude contestar. El timbre sonó de nuevo, insistente. No te muevas, ordenó, y salió, cerrando la puerta. Busqué mi teléfono desesperada. No estaba. Me lo había quitado sin que yo lo notara. Por supuesto. Escuché voces abajo. La de Isen, irritada. Otra, familiar, firme. Pasos subiendo. La puerta se abrió. Y apareció Olivia, acompañada de policías. No voy a romantizar ese momento. No fue una escena de película donde la heroína llora y todo se arregla. Fue miedo. Fue temblor. Fue mi garganta cerrándose cuando un oficial preguntó mi nombre, cuando dijo violencia doméstica, cuando la palabra se volvió oficial, real, imposible de negar. Asentí. Tengo miedo, logré decir. Por mí y por mi bebé. Isen gritó desde abajo que era su esposa, que no podían llevársela. La furia en su voz ya no se disfrazaba. Los oficiales me escoltaron. Olivia me sostuvo la mano como si fuera la única cosa sólida en el mundo. Isen me miró desde lejos con una cara que jamás voy a olvidar. No era la cara de alguien herido. Era la de alguien al que le arrancan lo que cree suyo. Esto no ha terminado, me gritó. Ese bebé es mío. Y esa frase me persiguió por mucho tiempo. Los meses siguientes no fueron liberación. Fueron guerra legal. Guerra emocional. Guerra contra mis propios vacíos. Daniel presentó la demanda. Solicitó orden de restricción. Adjuntó evidencia. Grabaciones. Documentos. Isen intentó pintarme como inestable, como la esposa loca que todos ya estaban listos para creer. Intentó usar mi pasado que yo ni siquiera recordaba, como prueba de que yo era peligrosa. Intentó manipular al juez con su imagen, con su apellido, con su poder. Y, aún así, la evidencia pesó. Orden de restricción. Custodia completa para mí. Visitas supervisadas después del nacimiento. Investigación fiscal por sus movimientos. Su reputación se resquebrajó. Y verlo caer fue extraño. No me dio placer. Me dio una sensación amarga. Siempre fue así. Solo que yo tardé 5 años en despertar. Olivia estuvo conmigo en todo. Me acompañó a consultas. Me ayudó a encontrar un departamento propio. Me sostuvo cuando, por la noche, me invadía el pánico de no recordar quién fui. Porque esa parte nadie la cuenta. Escapar de alguien no borra el daño. Solo lo deja al aire, sin anestesia. El día del parto fue largo. Doloroso. Humano. No hubo música épica. Hubo sudor, miedo, manos apretadas, respiración rota. Cuando escuché llorar a mi hija, algo dentro de mí se acomodó. No me curó. Pero me ancló. La llamé Valentina. Y al mirarla, entendí una verdad incómoda. Yo no recuperé mis 5 años, pero iba a tener que vivir con las consecuencias de ellos toda la vida. Isen pidió verla. Visita supervisada. Un juez lo autorizó. Cuando entró, se veía diferente. Más delgado. Menos seguro. Como si el mundo por fin no respondiera a sus órdenes. Miró a Valentina y dijo. Es preciosa. Yo no supe qué sentir. Porque incluso un monstruo puede ver a su hijo y sentir algo que parezca humano. Tiene tus ojos, dijo. Sí, respondí. Intentó hablarme. Intentó decir que cometió errores. Lo detuve con una calma que me sorprendió. No estoy aquí para escucharte. Estás aquí por ella. Nada más. Se quedó callado.
Y por primera vez vi algo que me dio escalofríos. No era arrepentimiento. Era cálculo. Estaba midiendo cuánto control le quedaba. Antes de irse, dejó un sobre. Para el futuro de Valentina, dijo. No es para ganarme tu favor. Cuando lo abrí vi documentos, un fideicomiso a su nombre, accesible a los 18. Olivia me miró esa tarde y me preguntó si creía que Isen había cambiado. Yo pensé en mi muñeca vendada, en el mango europeo, en la palabra berrinche, en la caja fuerte con mi fecha de nacimiento, en mi teléfono revisado, en su voz diciendo ¿está muerta? Y respondí la única verdad que tenía. No lo sé. Y ya no me importa. Porque mi vida no puede depender de si un hombre decide ser menos cruel. Eso suena fuerte cuando lo dices en voz alta. Pero por dentro fue un duelo. Porque una parte de mí, la parte que se quedó congelada a los 18, todavía veía a Isen Sinclair como un ideal. Como ese chico perfecto que yo miraba desde lejos y convertía en fantasía. Y aceptar que mi fantasía se volvió mi prisión fue humillante. Triste. Vacío. A veces, de noche, cuando Valentina duerme y el departamento está en silencio, me quedo mirando mi muñeca. La cicatriz es fina. Ya no duele. Pero existe. Y me pregunto quién fui esos 5 años. ¿Qué palabras dije? ¿Cuántas veces lloré? ¿Cuántas veces me convencieron de que yo estaba exagerando, de que yo era la loca, de que yo era la que arruinaba todo? No recuperar esos recuerdos es una bendición y una condena. Bendición, porque tal vez no soportaría ver cada humillación con claridad. Condena, porque a veces siento que sigo viviendo con una sombra que no conozco. Como si una parte de mí hubiera muerto sin despedirse. La gente dice que bueno que saliste. Y sí. Salí. Pero nadie habla del después. De lo que cuesta confiar. De lo que cuesta no saltar con cada notificación. De lo que cuesta aceptar ayuda sin sentir que viene con precio. Olivia sigue en mi vida. A veces me da miedo decirlo, porque suena irreal, la mujer que yo odié se volvió familia elegida. No porque la historia necesite un giro bonito, sino porque, en una guerra, reconoces a quien también está sangrando. Y aún así, incluso con ella, incluso con Valentina, incluso con un futuro más limpio que mi pasado, hay algo que no se va. La certeza de que perdí 5 años de mí misma. Y que, en ese hueco, alguien, yo, amó a un hombre que nunca me vio como persona. A veces pienso que mi amnesia no fue un accidente. A veces pienso que fue mi mente diciendo hasta aquí. Apagando la luz para que mi cuerpo pudiera sobrevivir. No sé si algún día recordaré. No sé si quiero. Solo sé esto. No gané una historia feliz. Gané una vida real. Una vida que todavía tiene miedo en las esquinas. Una vida donde el apellido Sinclair ya no me pertenece, pero su sombra todavía intenta alcanzar la puerta. Y cada día, cuando Valentina me mira con esos ojos enormes, yo me repito algo que no suena inspirador, pero sí verdadero. No voy a volver a perderme a mí misma por nadie.